Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy tengo el gusto de recibir a Edgardo Berti, quien es presidente de Fedecámaras Monagas. Estamos en vísperas de una nueva asamblea anual de Fedecámaras y por supuesto que Monagas va a tener su representación. Bienvenido a La Verdad Radio TV. Buenas tardes, buen apetito a todos. Gracias, Estrella. Es un placer siempre estar aquí para compartir ciertas informaciones que generamos desde la institución y que ustedes también requieren y que aportan en el tema informativo para el Estado Monagas. De verdad que es un placer estar aquí. Bueno, vamos a empezar entrando en materia con todo lo que se viene registrando, no solamente acá en el Estado Monagas, sino en todo el país, respecto al tema de la paridad cambiaria. Para, por supuesto, el sector empresarial esto es una materia de su día a día, pero en últimas instancias las cosas como que ya vienen como que agarrando forma y quisiera saber cómo lo está manejando el sector empresarial con el tema del dólar y el bolívar. Sí, efectivamente esto es una situación que me refiero a la situación del tema cambiario. Esto ocurre desde que se instala el control cambiario. El control cambiario entonces genera ciertas situaciones, por decir así, y uno de ellos es por la escasez. Control cambiario, escasez de divisas, efectivamente se abre un mercado alterno. Exacto. Se abre un mercado alterno. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el dólar, como cualquier producto, que no es un producto, pero haciéndole el ejemplo. La similitud. Entonces resulta que había una escasez de dólares porque hay mucha oferta, mucha demanda de dólares y hay poca oferta y el gobierno a través del Banco Central efectivamente no está cubriendo esa demanda. Okay. Ahora, ¿qué pasa con la demanda? Que en esta economía inflacionaria, donde el dólar se ha convertido también en un elemento de protección. Entonces cualquier persona busca interesadamente en dólares, en tener dólares para cubrirse. Para cubrirse. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un elemento. Entonces, si efectivamente aquí pudiésemos tener digamos que un flujo importante que cubra esas expectativas, lógicamente los mercados paralelos no van a existir, pero ¿cómo controlas cuando los están buscando o sea, todo el mundo busca el dólar, no busca el bolívar? Exacto. Sin embargo, ahorita lo está buscando para pagar. Entonces tú haces una transacción, cambias un dólar o cambias una cantidad de dólares para pagar al mercado. ¿Por qué? Porque entonces hay una brecha que te da un diferencial que te permite pagar en bolívares y te quedan algunos bolívares cuando haces el cambio. Y eso efectivamente lo que trae es una situación, en el caso del comercio, en el caso de los empresarios, porque cómo compras y cómo pagas. Exacto. O sea, y cómo vendes. Entonces tienes obligado a vender a un banco central, a una tasa cambiaria del Banco Central oficial, pero tienes algunos proveedores industriales, importadores, que también padecen por algunas cosas y entonces tienen un dólar diferente, o sea, un dólar promedio, un dólar. Entonces ahí encuentras la distorsión. Y se dice que también están utilizando la tasa del Banco Central, pero la del euro. ¿Eso es correcto? ¿Esto es válido sobre todo en este momento que es bastante delicado? Bueno, sí, porque está ahí, es una tasa referencial. Entonces, inclusive es tan válido digamos que utilizar ese cambio que tú pagas las multas con base al euro. Eso entonces, es correcto. O sea, claro, entonces, ahí hay una base. Pero lógicamente eso es una distorsión, porque es una distorsión, pero si nos ponemos a ver cómo estaba el dólar paralelo que se estaba utilizando, bueno, eso ya iba por la estratosfera. Bueno, está bien, pero resulta que ahí había una referencia con un dólar paralelo por una aplicación. Exacto. Pero también por ahí hay muchas aplicaciones. Pero también hay una aplicación que se llama la realidad económica. Esa es la más importante. Esa aplicación no la vas a poder cerrar, porque todo aquel que compra, vende y que está en el juego del comercio
Y la prestación de servicios sencillamente tiene una referencia cuando se tiene que cubrir sus inventarios, para comprar inventario, para reponer inventario, quiero decir, para cuando vas a hacer compras, el consumidor anda buscando la forma de ganar en dólares para poder ganar bolívares, Exacto. para poder mejorar. Para poder cubrir. Y sobre todo cuando tienes un salario mínimo de 130 bolívares. O sea, ojo, y entonces ahora tienes unos servicios que superan el salario mínimo. Sí. Entonces, ahí hay una distorsión. Yo creo, y más aún en este momento, que Venezuela, con el tema de las licencias 41 de la FAC, ha dejado de percibir también un dinero, unos dólares que entraban, estamos hablando de casi el 30% de lo que circulaba en el torrente monetario. Entonces, eso también afecta, pero el problema radica en que no tenemos divisas. No estamos produciendo, no estamos generando divisas con las actividades económicas que tiene el país. Petróleo, acabamos de tener oro, minerales, todo. O sea, ahí está el problema. Okay. Si en Venezuela... Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y eso me imagino que en la Asamblea de Fede Cámaras, que próximamente, son temas que se van a debatir. Claro, ese es uno de los elementos que se van a hablar en la Asamblea, porque eso está afectando a todo el mundo, no solamente a los empresarios, sino a cualquier ciudadano. Afecta al ciudadano de a pie. Oye, claro, porque está en el consumo, está en cuando recibes un servicio, o cuando prestas un servicio, cuando comercializas cualquier materia prima. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre. O sea, ¿qué hacer para proteger y seguir y continuar con la Santa María abierta? Porque y manteniendo los trabajadores. Que seguir, ¿cómo haces? Porque tienen que hacer un milagro, porque realmente la situación no es nada fácil. Claro, entendemos que el gobierno lógicamente está haciendo cosas. Creo que es conveniente conversar el tema en profundidad para ver cómo se puede resolver esto, para ver cómo logramos tener mayor ingresos en divisas por la actividad lícita que tenemos en Venezuela, vía petróleo, vía importaciones. Entonces, para poder más o menos cubrir las demandas. Ese es el tema. No hay forma en este momento de cubrir la demanda, porque como te digo, hay un elemento bien que trae mucha dificultad, que es cualquier venezolano anda buscando un dólar para protegerse. Y eso también te afecta al mercado de la divisa. Ok. Ahora, Edgardo, recientemente, se dio la elección de la gobernación de Monagas, y en días antes de darse esa elección, Fede Cámaras Monagas y muchos empresarios de acá del estado estuvieron en una reunión que hizo el gobernador Ernesto Luna. Uh-huh. Luego, ya una vez se obtuvo esa victoria, el gobernador habla de crear un ente de desarrollo económico. Ustedes como Fede Cámaras Monagas, ¿cómo aprecian y cómo ven esa expectativa que el gobernador Ernesto Luna está planteando, sobre todo para intentar motorizar este aspecto en un estado tan importante en materia petrolera, agropecuaria e industrial como lo es Monagas? Sí, déjame decirte algo. A raíz del encuentro con los empresarios y el gobernador Luna, en su momento candidato, Fede Cámaras Monagas, al igual que otras instituciones que hacen vida en Fede Cámaras Monagas, llevamos un planteamiento central. Okay. Y el planteamiento, le decíamos al gobernador en su momento, es necesario para desarrollar a Monagas, que lo quiere el gobernador, lo quieren los alcaldes, y lo queremos nosotros con los empresarios, y lo queremos todos. Es necesario crear una estructura organizativa formal. Okay. Eso se lo planteamos ahí. Y el gobernador lo agarró. Y entonces es lo que ahora hemos venido manejando. Y cuando digo hemos es porque hemos tenido ya 2 reuniones. Okay. Para la constitución, vía decreto, de ese Consejo de Desarrollo Regional del Estado Monagas. Entonces, de verdad que lo valoramos, y así se lo hicimos saber el jueves pasado, que tuvimos una reunión para tocar el tema con un borrador que
De hecho, nosotros le presentamos la propuesta con un borrador, y de ahí tomamos y se están considerando y ellos están revisando eso, pero el Consejo va, porque el gobernador se comprometió a construir el Consejo. Sí, que hace falta porque también en su caso sería beneficioso en el aspecto que se está rodeando de gente que maneja el tema y que puede apoyar a dinamizar lo que se quiera, a dinamizar el aparato productivo regional. Así es. Pero para poder ampliar sobre esta materia, vamos un momentito a la pausa y al regreso venimos con mucho más de La Verdad Radio TV. Voy conversando con el presidente de Fede Cámaras Monagas, Edgardo Berti. Con él vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Edgardo Berti, quien es presidente de Fede Cámaras Monagas, en vísperas de lo que va a ser la asamblea anual, que en breve vamos a tocar ese tema. Pero nosotros estábamos conversando sobre ese encuentro, pues, del sector empresarial con el gobernador Ernesto Luna y esa expectativa que hay, sobre todo para poder que él pueda escuchar al sector empresarial y poder también ejecutar ese plan de trabajo que ustedes le han presentado con el objetivo de motorizar la economía regional. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero algunos están haciendo algunas, otros están haciendo, entonces había que organizar eso. Okay. Por eso es la razón de crear esa estructura organizativa, que se va a llamar Consejo de Desarrollo Económico. Se va a llamar porque así está planteado y una decisión del gobernador, y pronto va a salir el decreto con relación al Consejo. Ahora, de allí va a derivarse una serie de comisiones en materia tributaria, nacional y local. Muy importante el tema tributario. Porque hay una cosa, compartimos con el gobernador y el gobernador comparte con nosotros que tenemos que tener una visión global del Estado. O sea, no puede ser que, por ejemplo, organismos como Corpoelec, como PDVSA, el CENIAT, el Subtrima o los órganos de recaudación de los diferentes municipios del Estado vayan por una ruta diferente. Claro. Todos tenemos que estar en una ruta y es la ruta del desarrollo del Estado. Entonces, si nosotros nos vamos a montar en ese autobús, desde el chofer hacia el mecánico y hacia el que revisa el motor, todos tenemos que estar en la misma onda. Porque no puede ser que si queremos estar y desarrollar el Estado, pero hay que revisar, sin afectar las políticas nacionales, tributarias, por ejemplo, o sea, que hay que pagar impuestos y recaudar cosas, recaudar tributos, y cumplir con las leyes, pero aquí no podemos seguir en caminos diferentes, con actitudes diferentes a la hora de recaudar, que eso afecte a la actividad económica, a la hora de por ejemplo, de las compras locales. O sea, PDVSA no se entiende que PDVSA pueda estar comprando cuando lo puede comprar aquí, o cuando puede PDVSA estar, digamos que contratando empresas de servicios que las tenemos aquí, entonces se las tienen que traer de otro lado. Eso no lo entendemos. Exacto. Y tampoco ellos lo entienden. Entonces, es necesario que allí, en ese consejo, donde se va a debatir y se le va a agregar soluciones a los problemas, pues de ahí van a haber resultados interesantes e importantes que vayan en el desarrollo del Estado, que enfoquemos el tema del empleo. Que también es fundamental. Fundamental el empleo. Entonces, y no solamente con la actividad privada, en la actividad petrolera, se va a resolver el tema del empleo. Uh-huh. No, porque apenas creo que en los últimos estudios solamente PDVSA podía tener 21 o 25 mil empleos, y aquí se necesitan como 10 millones de empleos. Entonces, aquí hay un tema que es importante, que también lo hemos conversado con el gobernador, que es la diversificación real de la economía del Estado. Uh-huh. O sea, porque cómo apuntar al turismo. Y el turismo no es nada más un turismo de hotel o turismo, sino el turismo de salud, el turismo deportivo. Completa, hay una estructura completa. Es un engranaje. Pero ese engranaje también está con el comercio, con los servicios, con la seguridad,
con la bueno, salud. Y que eso ha funcionado, y valga el ejemplo, la semana pasada con el juego entre la Vinotinto y Bolivia, todo lo que se movió económicamente el Estado. Así es. Pero si organizamos esto, los resultados van a ser más favorables. Van a ser mayores. Claro, y van a ser mayores. Entonces, lo que hay que ir organizando para que efectivamente los resultados sean mayores y sean mejores. Entonces, todos nos encontremos. Y que la gente quede complacida y contenta, y además que también gane un buen dinero. Así es. Edgardo, este 17 de junio se inicia la Asamblea Anual de Fedecámaras. Este año va a ser en el estado Carabobo. Y quisiera saber qué lleva Fedecámaras Monagas como planteamiento para esta asamblea anual. Sé que la semana pasada estuvo acá Luigi Picela, porque también se van a elegir nuevas autoridades en esta asamblea, y saber un poco también qué dejó Luigi Picela para poder acceder como próximo presidente de Fedecámaras, si los convenció a ustedes o están también con la fórmula de Capuzzolo, que estuvo recientemente también, que es el otro candidato. Claro. Bueno, lo primero, lo que se va a debatir allí, la propuesta de Monagas. Nosotros el miércoles, a partir del miércoles, estamos, digamos que analizando cuáles van a ser nuestro aporte. O sea, los puntos. Sí, nuestro aporte, que tienen que ver, más allá de quejas o de llevar lamentos, nuestras experiencias. Y esta es una, lo del Consejo Estadal es una. Sí, que me parece es una experiencia, bien y estoy seguro que va a ser un punto importantísimo en nuestra Asamblea Nacional, que vamos a llevar como Monagas, y como otros aspectos que tienen que ver con materia tributaria, que aquí la alcaldía sacó un decreto, una ordenanza, donde estaban condonando algunas deudas y llamando a aquellas empresas que habían cerrado para que efectivamente tuviesen un trato, por decir algo, preferencial. Pero ese es un tema. Ese es un tema para otro programa. Pero no, quiero decirte que importantísimo esa ordenanza, pero entonces hay que hablar, por ejemplo, con quienes tienen competencia en cuanto a cuando un empresario cerró por razones de salud económica X y quiere abrirla nuevamente, reabrir su empresa, entonces te encuentras con una realidad que es en el tema de los registros. Sí. Y entonces a veces es no tan favorable, es mejor abrir una empresa nueva que reabrir la empresa. Y eso de verdad que no debería ser. Entonces, por decir, ¿dónde está pues el impulso que se le puede dar a una persona que ha apostado por la dinamización de la economía? Y así se lo hemos hecho saber a la doctora Erika de Subtrima, para que tome en consideración eso. Tiene que haber más facilidad, porque no debe ser más difícil abrir una empresa nueva. Y hay municipios fuera del estado Monagas, en Anzoátegui, por ejemplo, que le dan una bienvenida a los empresarios. Ciertamente. Y hay empresarios de acá que se están yendo. Entonces, se han ido y eso me consta. Gente que cerró aquí y abrió en lechería. Y eso, y lo hemos dicho, eso no es lo que queremos, ni tampoco lo quieren ellos, me refiero al gobierno regional o locales. Claro. No, sino que queremos estar aquí, pero oye, por favor, hay cosas que hay que revisar y cambiar. Okay. ¿Qué les quedó de la conversación con Luigi Picela? Bueno, Luigi y su equipo. Y su equipo, claro. Y su equipo tiene, igual que Felipe Capozzolo, ellos tienen un planteamiento. Luigi trae unos planteamientos transversales, con unos ejes, y cada quien en sus planteamientos son válidos. Lo importante es que en Fedecámaras cada 2 años es la mejor demostración de democracia, que cada 2 años hay líderes que aspiran, hay líderes que vienen con nuevas visiones y con deseos de cambiar, digamos que la ruta, pues, de acuerdo a las realidades institucionales y del país. Y entonces, bueno, ellos andan en esto, cada cámara tomará decisión con relación al voto, son elecciones uninominales, pero bueno, ambas propuestas están acertadas.
Y lo importante, como te digo, es que tenemos líderes ahí que están comprometidos, que están aportando y que quieren hacer sus cambios que consideran que requiere la institución. Bueno, Edgardo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecerte pues que hayas apartado este espacio para compartir todas estas inquietudes con nuestra audiencia. Y te dejo el último minuto y de una vez te comprometo para que cuando regreses de la asamblea tienes que venir a hacernos pues un resumen de todo lo que vas a vivir. Así que bueno, te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Bueno, gracias, un gran saludo y a todos un buen apetito. Estamos trabajando en función del tema no solamente económico, sino en la parte social. Estamos preocupados con el tema del empleo en el Estado y creo que hay posibilidades de resolver eso siempre y cuando haya los diálogos, los aportes, tanto del gobierno regional, los gobiernos locales y los empresarios del Estado. Yo creo que por ahí es la ruta y no hay otra. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Edgardo Berti, presidente de Fede Cámaras Monagas, por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.